Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe InDesign. El día de hoy continuaremos trabajando con tablas, solamente que en esta ocasión estaremos dándole un formato mucho más personalizado y también estaremos trabajando una tabla con vértices redondeados. Así que empezamos. Si vemos en este archivo que tengo, la tabla ya está construida y he utilizado para ella 4 paneles. Primeramente tenemos el panel tabla, al cual si hacemos doble clic vemos que se activa. Segundo, tenemos el panel estilos de celda, estilos de carácter y estilos de tabla también. Estos serán los paneles que utilizaremos para dar todo el formato. Los he aplicado a través de estilos porque si luego queremos reutilizar todo lo que vayamos haciendo, será mucho más fácil. Aunque recordemos que podemos personalizar la tabla sin utilizar estilos de carácter o estilos de celda y tabla, pero lo tendremos que ir haciendo manual para cada una de las tablas que vayamos creando. Así que voy a crear esta tabla desde cero. Acá tengo un nuevo archivo y en este nuevo archivo pues tengo dos referencias. La referencia en imagen de la tabla y también los textos que voy a utilizar para poderlos ir copiando y pegando. Así que como primer paso, lo primero que hago es ir al menú tabla, crear tabla y en esta ventana que me aparece voy a configurar una tabla de 8 filas por 3 columnas. No utilizaré filas de encabezado ni filas de pie de página. Y está bien que se parta el estilo de tabla de una tabla básica. Así que luego de haber configurado esto, hago un clic en OK. Trazaré el área de la tabla haciendo un clic y marcando exactamente el espacio que utilizará. Y ahora ya tengo mi tabla lista para poder empezar a personalizarla. En la parte superior, si hacemos doble clic cuando aparece la flecha acercándonos al borde, se nos seleccionará toda la fila superior. Esta fila haré un clic derecho mientras está seleccionada y seleccionaré combinar celdas, ya que quiero crear la parte superior de la tabla. Combino las celdas y ahora ya tenemos una sola fila, similar a lo que vemos en la parte superior de la tabla con el título principal. En la parte inferior tendré las 3 categorías y luego tendré toda la información textual que aparece acá. Así que empezaré a copiar esa información. Iré acá a mi caja de texto, selecciono este primer titular, vengo luego a la tabla, hago doble clic y presiono comando V. Ahora iré a copiar el resto de elementos. Copiaré el nombre, copiaré también la descripción, copiaré la cantidad y luego copiaré el resto de elementos. Por ejemplo, acá en el nombre haré un clic y lo pegaré en el resto de celdas que voy a utilizar. Recuerden que acá podemos también ir ya pegando los textos que vamos a necesitar o los textos que tengamos listos. Voy a pegar en todas las filas. Y luego en las cantidades podemos ir variando. He puesto ahorita cantidades aleatorias. Así que presiono la tecla Tab para ir cambiando entre cada una de las filas que tengo y entre cada una de las columnas. Y voy poniendo números aleatorios. Ahí ya lo tenemos. Si vemos, aparece un signo más. Eso significa que tenemos más filas ocultas. Haré un clic acá para poder abrir el cuadro delimitador y vemos que tenemos una fila más. Aquí también colocaré y copiaré el resto de elementos. Empezaré a aplicar los diferentes estilos. Lo primero que haremos es personalizar toda la tabla. Así que hago doble clic, voy al lado izquierdo cuando aparece la flecha y me aseguro de seleccionar todas las filas y las columnas de la tabla. Acá me aseguraré de cambiar la alineación superior a alineación centrar y cambiaré los márgenes de 1.41, que es el predeterminado, a 5. De esta manera vean que tendremos mucho más espacio para cada una de estas partes. Y luego podemos ir haciendo el cambio para poder mostrar el resto de elementos. Ahora empezaremos a aplicar los diferentes estilos de celda y también los diferentes estilos de carácter, al igual que los estilos de tabla. Así que lo primero que haré es aplicar el estilo en la parte superior. Haré doble clic
Nuevamente iré al lado izquierdo para poder seleccionar toda esa celda. Y ahora que está seleccionada, voy al panel estilos de celda y hago un clic en el signo más para poder crear un nuevo estilo. Aparecerá el estilo de celda 1. Hago doble clic y en las opciones de estilo de celda le cambiaré el nombre a títulos. Recuerden que si quieren ver este proceso paso a paso para aplicar estilos, en el tutorial anterior hicimos ese proceso. Ahora acá en títulos iré directamente al área de trazos y rellenos y haré un clic acá en rellenos de celda. Al presionar veré una lista de todos los colores que tengo disponibles y utilizaré este último que me aparece acá, que es el color que vemos en la parte superior de la tabla. Una vez que se ha aplicado, moveré acá, veremos que ahí también se resalta y será lo único que aplicaremos de esta área, así de que luego haré un clic en OK. Ahora crearé un estilo de carácter para poderle dar una personalización a ese titular. Voy al panel estilo de carácter, hago un clic en el signo más, hago doble clic en el estilo de carácter 1 y ahora le colocaré el nombre titulares. Iré a formato de caracteres básico y seleccionaré un tipo de letra. En este caso yo estoy trabajando con la tipografía Lato y tendrá una versión black o la versión mucho más negrita posible para que sea la parte del titular. Cambiaré a un tamaño de 14 puntos y en el color de caracteres me aseguraré de aplicar el color papel, es decir, un color blanco para que pueda contrastar con ese nuevo color que he seleccionado. Ahora hago un clic en OK. En el panel párrafo que aparece acá en el área de propiedades haré un clic en centrar. Y ahora si volvemos a la herramienta selección ya tendremos nuestro titular centrado en la parte superior tal como lo vemos en la tabla de ejemplo. Ahora haré el mismo proceso, solamente que lo haré para los subtítulos o para los nombres de cada una de las categorías. Hago doble clic. Me aseguro con la flecha también de seleccionar toda esa fila y voy primeramente a crear los estilos de celda. Hago un clic y le colocaré subtítulos. Doble clic en estilos de celda, subtítulos, trazos y rellenos y ahora acá en el color seleccionaré uno de los colores de mi paleta cromática, es este que tengo acá. Para estas divisiones internas sí cambiaré el grosor, que en este momento no está seleccionado, pero lo cambiaré a 0.25. Hago un clic en OK. Ahora crearé un estilo de carácter. Hago un clic en el signo más. Aparece estilo de carácter 1. Hago doble clic en estilo de carácter 1 y le colocaré el nombre subtítulos. Nuevamente iré al formato de caracteres básicos. Seleccionaré la tipografía Lato, que es la que estoy utilizando para esta tabla. Trabajaré con la versión regular, solamente que el tamaño será de 12. Iré al color de caracteres y seleccionaré de mi paleta cromática uno de los colores con mayor claridad que tengo para que no sea totalmente blanco, pero siempre que tengamos contraste. Hago un clic ahora en OK y si voy a mi herramienta selección, ahora ya tendremos esta segunda parte aplicada también. Ahora haré lo mismo con las celdas inferiores, solamente que como no son visibles aún, haré doble clic solamente en una para seleccionar y luego le aplicaremos el estilo de celda al resto. Iré a los estilos de celda, hago un clic en el signo más, hago doble clic en el estilo de celda 1 y cambiaré acá a información. Lo único que cambiaremos acá será el trazo, que en lugar de tener un grosor de un punto como está ahorita, lo cambiaremos a 0.25. De esta manera tendremos un trazo mucho más delgado y mucho más fino para poder dividir, exactamente igual al que tenemos en el área de las categorías. Y ahora hago un clic en OK. Iré y crearé un estilo de carácter. Voy al panel estilo de carácter, hago un clic en el signo más. Aparece el estilo de carácter 1, hago doble clic y colocaré textos de lectura. Iré a formato de caracteres básicos, utilizaré siempre la fuente Lato. Recordemos que podemos utilizar cualquier otra fuente. Yo estoy utilizando esta y ahora le voy a cambiar el estilo de fuente regular
y le voy a cambiar el tamaño a 8 para que sea también mucho más pequeño que el anterior. Y ahora en el color de caracteres haré un clic y seleccionaré el color azul que estoy utilizando para el titular, que es este que tengo acá. De esa manera voy a tener también continuidad en el uso de color hasta en el texto. Hago un clic en OK. Voy a la herramienta selección y vean que ahí ya tenemos aplicado nuestro estilo. Lo que haré ahora es seleccionar el resto y aplicarles ese estilo de celda al igual que ese estilo de carácter. Hago doble clic, seleccionaré estos tres, cambio al estilo de celda información y cambio a los estilos de carácter textos de lectura. Seleccionaré también esta otra fila, información, textos de lectura, y así lo iré haciendo con cada una. Opcionalmente podemos también mover y ampliar ese cuadro, pero como únicamente me quedaban pocas filas, lo hice manual. Ahora podemos reducir el cuadro delimitador para tratarlo de aproximar a la altura de la tabla. Ahora, si presionamos la tecla W, veremos que ya tenemos la estructura básica de esta tabla. Sin embargo, como vemos en el ejemplo anterior, tenemos diferentes alturas para cada uno. Esto lo podemos ir ajustando con el panel tabla de una sola vez. Así que haré doble clic en esta primera fila. Voy acá al borde hasta que aparezca la flecha que apunta hacia la izquierda. Y ahora cambiaré la altura de este título de 19 a 13. Haré lo mismo con la siguiente. La selecciono cuando aparezca la flecha que aparece al lado derecho y le cambio de 19 a 13. Esa es la altura. Para el resto, seleccionaré y me aseguraré de cambiarlo a 16. Ahí ya tenemos exactamente la proporción de la tabla anterior. Y ahora puedo modificar la parte interna de la tabla. Así que hago doble clic en cualquiera de las celdas. Y si voy al borde aparecerá esta flecha que apunta hacia el lado izquierdo y derecho. Si paso exactamente sobre las líneas que dividen las columnas o las filas. Iré hasta el final, hago un clic y voy a reducir esta columna de cantidad hasta que mantenga el mismo margen la palabra cantidad al lado izquierdo y derecho. Y ahora iré a esta otra fila de descripción, hago un clic y lo ampliaré. De esta manera tendremos una tabla que es mucho menos alta y que siempre mantiene los espacios que acabamos de configurar. Así utilizará menor cantidad de espacio o podríamos tener una mayor cantidad de filas si el documento lo requiere. Cambiaré a la herramienta selección y nuevamente ajustaré el alto de este cuadro delimitador para que se ajuste lo más que se pueda al alto de la tabla. Ahora vean que ya tenemos aplicado el estilo general. Sin embargo, vemos en el ejemplo anterior que tenemos un cambio de color entre cada una de las filas, es decir, intercalando una fila sí y una fila no. Para eso es que utilizaremos el estilo de tabla. Así que iré acá al panel estilos de tabla, hago un clic en el signo más para crear un nuevo estilo, haré doble clic sobre el estilo de tabla 1 y le colocaré como nombre tablas informativas. Ahora nos movemos hasta rellenos y en relleno cambiaremos a alternar patrón de ninguno a fila sí, fila no. En este momento no tenemos una previsualización, así que acá lo que les sugiero es presionar OK, hacer doble clic en la tabla y ahí podremos ver que no veíamos una previsualización porque el estilo de tabla no se había aplicado. Así que podemos ir acá nuevamente a que aparezca la flecha que apunta a la derecha, hago un clic y selecciono todas las filas de la tabla. Y ahora me aseguro de ir y cambiar de tabla básica a tablas informativas. Una vez que hagamos eso, podremos notar que ya está aplicado el estilo de tabla. Ahora perfectamente podemos ir a la herramienta selección y ya veremos la aplicación de ese estilo de tabla. Sin embargo, vemos que en la parte superior ha cambiado el color. Eso es porque la parte intercalada empieza desde la primera fila. Ahora que ya podemos visualizar, entonces podemos editar esa parte. Volveré a hacer doble clic en estilos de tabla. Iré a rellenos. Recuerden que en rellenos hemos seleccionado fila sí, fila no. Y voy a ir hasta la opción que dice omitir primeras filas.
Así que omitiré la fila 1 para que no afecte el título y la fila 2 para que no afecte el subtítulo. Además, no quiero que esté utilizando un color gris, sino que quiero utilizar siempre un color de mi paleta cromática. Haré un clic y seleccionaré el color más claro que tengo acá, que es el mismo que utilicé como subtítulos. Así que hago un clic acá para seleccionar y podría cambiar acá el matiz. Automáticamente aparece de 20%, pero si queremos que sea mucho más intenso podemos aumentarlo, o si queremos que sea mucho más leve podemos también bajar de ese 20%. En mi caso el 20% está funcionando bien para el estilo de la tabla y ahora que ya lo tengo hago un clic en OK. Presionaré la tecla W y vemos que ahí ya tenemos el estilo de la tabla aplicado. Sin embargo, como hemos aplicado un contorno a cada una de las filas, podremos notar que aparece mucho más grueso el trazo en la parte superior que en el resto de filas. Eso lo podemos arreglar directamente en los estilos de tabla. Presionaré nuevamente la tecla W, iré a estilos de tabla y seleccionaré configuración de tabla. En configuración de tabla me aseguraré de cambiar el grosor. Vean acá a punto 25 y ahí entonces se acopla a todo el contorno de la tabla. Podría también acá cambiar el color de negro al color principal que estoy utilizando para los títulos. O también podría funcionar de color negro por si no lo queremos cambiar. En mi caso yo utilizaré el color de la paleta cromática que ya tengo. Ahora hago un clic en OK. Nuevamente voy a mi herramienta selección y presiono la tecla W y vemos que ya tenemos un tamaño en el borde que es similar para toda la tabla. Ahora el último paso que tenemos que hacer es aplicarle redondez a los vértices o a las esquinas. Lastimosamente no hay una opción dentro de los estilos de tabla o dentro de las configuraciones para poderlo hacer de manera automática. Así que lo que tendremos que hacer si queremos lograr eso es crear un nuevo marco y colocar dentro de ese marco nuestra tabla. Esto es muy fácil de hacer. Seleccionamos la herramienta marco, trazamos el marco al mismo ancho y alto de la tabla, moveré ese marco para poder seleccionar toda la tabla y la vamos a cortar y a pegar. Así que presiono comando X para cortar, selecciono nuevamente el marco donde voy a pegar y necesitaremos pegar dentro. Esto lo podemos hacer desde el menú edición con la opción pegar dentro o podremos también utilizar el método abreviado al comando V. Así que hago un clic acá y vean que ya se habrá pegado dentro. Una vez que está dentro de este marco, recordemos que funciona como cualquier objeto que hemos pegado dentro de otro en InDesign. Así que lo podremos reposicionar y podremos también cambiar el tamaño de ese marco a exactamente como lo necesitemos. Vean que lo he dejado exactamente al tamaño de toda la tabla. Ahora solo tendré que hacer un clic. Voy al panel Propiedades y acá vean que aparece Vértice. En este momento tengo un vértice cuadrado. Así que al hacer un clic en este menú desplegable podré seleccionar cualquiera de estos vértices. Yo seleccionaré el del final, el que dice redondeado. Y ahí veremos que ya tenemos las esquinas redondeadas. Podríamos modificar acá en este tamaño si queremos que sea mucho más pronunciado o mucho menos pronunciado. Y en mi caso estaré utilizando un vértice de 4 milímetros. Si ahora comparamos, veremos que ya tenemos exactamente a la referencia a la tabla con las esquinas redondeadas. Y si presionamos la tecla W, veremos que ya se ha aplicado. Algo que en este momento no está bien aplicado es que vean que se corta la línea en los vértices porque la tabla sigue siendo cuadrada. Así que lo mejor es aplicarle un trazo a todo nuestro marco para asegurarnos que tenemos continuidad. Así que vendré acá, presionaré nuevamente la tecla W, hago un clic para seleccionar el marco y ven que ahorita el trazo está nulo. Pero si por ejemplo hago acá y selecciono punto 25, tendré el mismo trazo de la tabla anterior. Acá puedo cambiar también el estilo y lo que voy a hacer en mi caso es cambiar de punto 25 a punto 50 o punto 75 para que sea mucho más grueso. Y vean que en el color podemos seleccionar cualquiera de los que tenemos en las muestras. En mi caso ya aparece seleccionado el mismo color del titular. Y si hacemos la previsualización ya veremos esa línea continua. La herramienta marco, recuerden que debemos de aplicarla exactamente, así es de que si nos acercamos
veremos que acá hay un desfase, pero esto se debe a que la herramienta marco no está exactamente alineado al tamaño de esa tabla. Entonces, una vez que lo alineamos, ya veremos que se corrigen esos inconvenientes y ya no tendremos ningún problema con ese nuevo borde que tenemos. Funcionan de manera independiente la herramienta marco con la tabla, pero hasta este momento es una buena solución si le queremos dar un estilo diferente a esta tabla. Presionaré la tecla W y vean que ahora lo único que falta es colocarle el color contrastante que tenía en el fondo. Así que puedo reposicionar la tabla para que esté mucho más centrada. Voy a la herramienta rectángulo y trazo un rectángulo en todo el fondo. En el área de relleno hago un clic y seleccionaré un color mucho más oscuro para el fondo. Este que está acá, o podría incluso modificar el anterior. Si hago un clic acá y luego voy a la parte de herramientas, podría generar un color mucho más oscuro que tenga el contraste. Y si no, recuerden que con la herramienta gotero también podríamos seleccionar exactamente el otro color. Así que les dejo todas estas opciones, pero lo importante es que sea un color contrastante, para que cuando hagamos clic derecho sobre este rectángulo, vayamos a organizar y enviar detrás, tengamos una visualización completa de la tabla. Lo último que ha ocurrido acá es que recuerden que hasta este momento estamos utilizando una opción de fila sí, fila no para la tabla. Y precisamente quería aplicar el color para que viéramos lo que puede suceder. Esto es fácil de configurar, sin embargo, si no lo hacemos, podríamos estar configurando tablas o estilos que luego no van a funcionar en cualquier color de fondo. Así que para solucionar eso tenemos que volver nuevamente al estilo de tabla. Hago doble clic en tablas informativas. Volvemos a ir al relleno. Y vean que tenemos alternar la primera fila con este color. Pero las siguientes filas tienen color ninguno. Entonces, como tienen color ninguno, son transparentes. Esto lo debemos de corregir o lo podemos corregir seleccionando del color ninguno al color del papel o a cualquiera de los colores que tengamos en nuestra paleta cromática. Porque de esa manera nos aseguraremos que ese recuadro no sea transparente. Por esta razón era importante que añadiéramos el cuadro de color para poder verificar nuestra tabla y así también aprender para qué sirve esta área de siguientes que vimos en tutoriales anteriores. Ahora haré un clic en OK y ya tengo lista mi tabla. Si presiono la tecla W, veremos que tiene la misma apariencia de la anterior y ya tenemos una tabla con un formato más personalizado, con estilos de texto, estilos de carácter, estilos de tabla y los estilos de celda que nos van a permitir ahora replicar la tabla para lo que necesitemos. Si por ejemplo vengo acá, voy a duplicar esta tabla, vean, manteniendo presionada la tecla Alt. Puedo posteriormente seleccionar varias filas, clic derecho, eliminar fila. Y vean que ahora tengo una tabla mucho más condensada. Lo único que tengo que hacer es llevar la alineación del marco rectangular y ahí ya tendremos una tabla que podremos cambiar en cuanto a elementos informativos y que podremos también replicar con el mismo estilo del anterior. Lo dejaré momentáneamente acá. Y con esto llegamos al final del tutorial. Espero que este paso a paso les haya servido también para conocer un poco más la manera de aplicar los estilos de celda, estilos de carácter y estilos de tabla que aprendimos en otros tutoriales. Sin embargo, únicamente lo hacíamos con el fin de conocer dónde estaban las funciones. Y ahora con este tutorial hemos podido ver la manera en la cual los vamos aplicando para crear un diseño mucho más personalizado y una tabla incluso con esquinas redondeadas. Espero que toda esta información haya sido clara y recuerden que si tienen dudas o consultas siempre los leo en los comentarios. Saludos.